aquí hay un pequeño ejercicio, un pequeño checkpoint, para aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces les pediría amablemente que, si es que pueden, si es que tienen algún lápiz y papel a mano, que metan mano en esto, ¿ya? Aquí les daría 3 minutos. 3 minutos para que vayan con calma y vayan analizando todos los fenómenos que están ocurriendo aquí, ¿ya? Y que me digan, dentro de lo posible, cuál es correcto afirmar, ¿ya? Yo también voy a realizar este ejercicio, no se preocupen, pero quisiera que de a poco ustedes fueran intentando realizar los ejercicios, que en el fondo puedan aplicar, que puedan darse la oportunidad de aplicar todo lo que hemos conversado ahora en algún ejercicio propiamente tal. Esto es sacado de un ensayo oficial de la PSU, ya sé que no, ya no corre eso, pero sirve para justamente entender cómo se ha estado evaluando esta materia hasta el momento, ¿ya? Entonces quisiera que lo resolviéramos entre todos y todas, por favor. Rápidamente. 2 minutos, porque ya hablé 1 minuto, así que 2 minutos. Vamos. Ya, en honor al tiempo, vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Para empezar nos preguntan por la correcta, ¿ya? Ojo, aquí es importante. Tardó 1 minuto, ¿ya? 1 minuto, entonces son 60 segundos. ¿Qué pasó en 60 segundos? Se demoró 60 segundos en llegar desde acá hasta acá, ¿ok? Entonces nos preguntan cuál es correcto. Para empezar, podemos ir analizando algunos aspectos. Primero que todo, podemos analizar el periodo. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo total que se demoró en realizar 1, 2, 3, ¿ya? Son 3 pulsos. 3 pulsos en 60 segundos. Por lo tanto, aquí hay 20 segundos en el primero, 20 segundos en el segundo y 20 segundos en el tercero, ¿sí? ¿Queda claro más o menos? O sea, el hecho de que tardó 1 minuto en llegar desde A hasta B significa que tardó 20 segundos en llegar desde A hasta este punto, luego se demoró otros 20 segundos en llegar desde este punto hasta este otro punto y finalmente se demoró unos últimos 20 segundos en llegar desde este punto al punto B, ¿sí? Luego, ya ahí tenemos entonces el periodo. Vamos a ir anotando aquí al lado. Periodo va a ser igual a 20 segundos. Recordar que el periodo es tiempo, ¿ya? Luego, ¿qué más podemos ir analizando? Podemos obtener inmediatamente la frecuencia. ¿Cómo? Recordar que la frecuencia es 1 partido por periodo, o sea, 1 dividido en 20. Y 1 dividido en 20... no sé cuánto es, pero a mí me agradan las fracciones, lo siento, ¿ya? Me encantan las fracciones. Entonces sería 1 dividido en 20 Hz, ¿ya? Ojo que solamente se puede poner Hz si es que está en segundos el periodo, ¿ya? Entonces ya tenemos periodo, tenemos frecuencia. ¿Podemos obtener la longitud de onda? Sí. La longitud de onda, ¿cómo la podemos obtener? La podemos obtener como la cantidad, o sea, la distancia desde este punto A hasta este punto B, o sea, 90 metros, dividido por la cantidad de pulsos que se han generado en este trayecto, o sea, 3. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser igual a 30 metros. ¿Sí? Entonces, sabemos la longitud de onda, súper bien. ¿Qué más podemos obtener de aquí? ¿Podemos obtener la amplitud? No, la verdad es que la amplitud, para obtener la amplitud, tendríamos que calcular aquí la línea de equilibrio. Sí. Y tendríamos que calcular cuál es esta elongación. Aquí o acá. Esta sería la amplitud, pero la verdad es que no tenemos ningún dato al respecto. Nada. Ok, no importa. Podemos obtener la velocidad. La velocidad de propagación, por supuesto, porque sabemos que es lambda por frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, sería lambda, que es 30, por la frecuencia, que es 1 partido por 20, o sea, dividido por 20, y esto va a ser igual a 3 partido por 2, 1,5. 1,5 ¿qué? 1,5 lo voy a colocar aquí abajo, metros dividido por segundo. ¿Sí? Y creo que con eso estamos. Entonces, revisemos. ¿El número de ciclos de la onda es 6? No, es 3. ¿Su periodo es 60 segundos? No, es 20 de hecho. ¿Sí? ¿Su longitud de onda es de 15 metros? No, de hecho es 30. Ok. Es 30 metros. 30 metros. Luego, ¿se realizan más de 60 oscilaciones por segundo? No, de hecho todo lo contrario. Esto lo que nos está diciendo es que como que la frecuencia sería 60 Hz, y no.
De hecho, la frecuencia es 1 dividido por 20, es todo lo contrario, es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿y su rapidez de propagación es 1,5? ¡Sí! ¡Yay! Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, continuemos. Continuemos. Para empezar, aquí, por ejemplo, ¿qué dice? El esquema de la figura representa una onda que se propaga desde el punto P hasta el punto Q en 4 segundos. Ok. Si la distancia desde P hasta Q es 60 centímetros, ¿cuál es el periodo y la rapidez de propagación de la onda? Ya, vamos. Eso ya, entonces, comencemos a revisar en honor al tiempo. Como siempre digo. Entonces, fíjense. Tenemos que desde acá hasta acá hay 4 segundos, ¿ya? ¿Cuántos pulsos hay? Hay 1, 2, ¿ya? Hay 2 pulsos, hay 2 ondas como individuales en ese sentido. Luego, debido a que se demora 4 segundos en llegar desde P hasta Q, significa que desde el punto P hasta este punto central, son 2 segundos. Y luego, desde este punto hasta Q, son otros 2 segundos. ¿Sí? Es lo mismo que el ejercicio anterior, si se dan cuenta. Luego, podemos determinar que el periodo es entonces 2 segundos. ¿Sí? Justamente lo que nos están pidiendo. Ok, entonces ahí podemos descartar esta y esta. Perfecto, nos queda la C y la D, ¿cierto? Ya. Luego, la rapidez de propagación. Ya. ¿Cómo podríamos determinar la rapidez de propagación? Recuerden que la rapidez de propagación se puede calcular de dos maneras. Como lambda por frecuencia o lambda dividido por el periodo. Como ya tenemos el periodo, no hay para qué, o sea, podríamos calcular la frecuencia, ¿ya? De hecho sería, para calcularla, es solamente, es 1 dividido por el periodo, recuerden. Es así de simple, ahí está listo, ¿ya? Y ahí ya tengo el periodo. Teniendo la frecuencia se tiene automáticamente el periodo. Muy simple. Luego, ¿cuál es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia total. La distancia total sería 60 centímetros, o sea, 0,6 metros. ¿Sí? 0,6 metros. En la cantidad de pulsos que hay. Hay 2 pulsos, por lo tanto, 2. O sea, que la longitud de onda son 0. Vale decir que desde el punto P hasta acá hay una distancia de 0,3 metros. Y tiene sentido porque ahí hay 30 centímetros. Y desde acá hasta acá tienen que haber otros 30 centímetros. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, ahora podemos calcular esto. De aquí sabemos que la velocidad va a ser igual a lambda, o la longitud de onda, que es 0,3, por la frecuencia, por ejemplo, que es 1 medio. O sea, ese era un 2, perdón, me falta lettering. Y esto sería 0,15. ¿0,15 qué? 0,15 metros partido por segundo. Entonces, esta. ¿Por qué? Porque 0,15 metros. Entonces, 0,15 metros son 15 centímetros. Por lo tanto, la letra C. Una onda se desplaza por un medio homogéneo, quiere decir que, en el fondo, un medio simétrico, sin grandes irregularidades. En el fondo, es un dato para decir que estén tranquilos, que el ejercicio es mucho más simple de lo que uno podría entender. Con rapidez constante, ¿ya? Importante. Tal como se muestra en el dibujo adjunto, aquí en el gráfico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la onda va siempre a 300 metros partido por segundo y hasta los 3 segundos, pero siempre va a esa velocidad. Si su longitud de onda es un tercio de la distancia que recorre en 3 segundos, ya, aquí empezamos con problemas. ¿Qué es lo que nos preguntan? La frecuencia de la onda. Ojo aquí, lo más probable es que, así como la prueba, la PSU, fue igual había bastante comprensión lectora en la prueba PSU. Lo más probable es que también haya bastante comprensión lectora en la prueba de transición, ¿ya? Así que es importante esto. Si su longitud de onda, ya, entonces si la longitud de distancia que recorre en 3 segundos, ya, ¿cuál es la distancia que recorre esta onda en 3 segundos? Fíjense, la velocidad de la onda es 300 metros partido por segundo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en un segundo recorre 300 metros, ¿sí? 300 metros. Eso significa 300 metros partido por segundo. Que en 2 segundos recorre 600 metros, ¿sí? Y en 3 segundos, por lo tanto, en 3 segundos recorre 900 metros.
¿Ya? ¿Por qué? Y piénsenlo así, si algo va a una cierta velocidad, lo que quiere decir es que ese algo está recorriendo, en este caso la onda, ya que va a 300 metros partido por segundo, significa que en un segundo recorre 300 metros. Es extremadamente rápido, ¿ya? Por ejemplo, si alguien va corriendo, de hecho, Usain Bolt corre a 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo recorre 10 metros. Por lo tanto, en 10 segundos recorre los 100 metros. ¿Sí? Usain Bolt, este atleta jamaiquino. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces, la distancia que recorre en 3 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre en 3 segundos? 900 metros. Entonces, ok, la longitud de onda es un tercio de la distancia que recorre en 3 segundos. Ese D, este D, como tip PSU prueba de transición, este D se transforma, se traduce matemáticamente como una multiplicación, como un por. ¿Ya? Y entonces de 900. Ok, 900. Entonces la longitud de onda es igual a 900 dividido por 3, o sea, 300. Ok, ¿300 qué? 300 metros. Porque está todo en metros y segundos. Está en metros, ¿ya? Luego, como sabemos que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, y sabemos que la velocidad es 300, y sabemos que la longitud de onda es 300, entonces la frecuencia no queda otra que la frecuencia sea 300 dividido en 300, o sea, 1. ¿Un qué? Un hertz. Un hertz. Ya. Luego aquí, largo del viento, velocidad de onda, longitud de onda. Entonces, en un lago, el viento produce ondas periódicas que se propagan a 2 metros partido por segundo y cuya longitud de onda es de 10 metros. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? Nuevamente, hay que aplicar la misma ecuación de antes. Fíjense, sabemos que esta ecuación acontece, ¿sí? Que esta ecuación se cumple. Luego, sabemos que la velocidad de propagación es 2 metros. Ok, 2 metros. O sea, 2 metros partido por segundo, a eso me refiero. Cuya longitud de onda son 10. Son 10 metros, ok. Y nos preguntan por la frecuencia de oscilación con la cual se está meciendo un barco. Ningún problema, entonces la frecuencia va a ser igual a esta velocidad dividido por el tiempo, o sea, un quinto, o sea, 0,2 Hz. ¡Tarararán! A, letra A. Una onda mecánica que posee rapidez. Mecánica, esto lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. Longitud de onda, ¿cuál es el periodo? Ya, en este caso hay que aplicar, hay que aplicar la misma ecuación, pero en este caso, hay que dividirlo por el periodo, ¿sí? Porque en este caso nos preguntan por el periodo. Entonces nos dan la velocidad de propagación, nos dan la longitud de onda, entonces de aquí podemos despejar, por ejemplo, el periodo. Y el periodo, en este caso, despejando algebraicamente, nos queda que es la longitud de onda dividido por la rapidez de propagación, o sea, 10 metros dividido en 20 metros partido por segundo, o sea, 0,5 segundos. Letra A nuevamente. ¿Sí? Así que eso, veamos. Dos ondas, A y B, se propagan por el mismo medio, eso es importante, porque significa que tienen ciertas características en común, ¿ya? Recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que recorren la misma distancia en el mismo tiempo, significa que tienen las mismas velocidades, ¿ya? Por un tema de definición, distancia dividido en tiempo es velocidad. Entonces, si recorren la misma distancia en el mismo tiempo, significa que tienen las mismas velocidades. Tal como lo muestra la figura adjunta. Ok. Respecto a lo anterior, ¿es correcto afirmar que ambas poseen la misma frecuencia? Ya. Tenemos que ir viendo aquí, por ejemplo. Fíjense, la onda A es bastante más amplia que la onda B, ¿ya? Por ejemplo, dice, ambas poseen la misma frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de la onda A? Ya. Por ejemplo, desde acá hasta acá, en un cierto tiempo, por ejemplo, en un cierto tiempo t, desconozco cuál sea ese, no nos dicen cuál es ese tiempo. En este tiempo, la onda A hace una sola oscilación, fíjense, sube, baja, baja, sube, ¿ya? Entonces la onda A tiene solamente un ciclo, un pulso / ciclo, ¿sí? En este mismo tramo. Y la onda B tiene 1, 2, 3, ¿ya? La onda B
genera 3 pulsos. 3 pulsos o 3 ciclos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la onda A genera un pulso, la onda B ya genera 3. Por lo tanto, la frecuencia de la onda B es 3 veces más grande que la frecuencia de la onda A. Aquí es lo que sale, fíjense. Cuando la onda A da un solo pulso, un solo ciclo, la onda B ya dio 3. ¿Sí? Entonces la frecuencia de la onda B es 3 veces mayor que la frecuencia de la onda A. Entonces, no. La rapidez de B es el doble de la rapidez de A. No, de hecho, son iguales. Se puede obtener esa información de aquí mismo, del enunciado. Falsa también. Y la longitud de onda de A es el triple de la de B. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, recuerden que la longitud de onda se puede calcular tomando la distancia total y dividiéndola por la cantidad de pulsos o la cantidad de ciclos. Entonces, y con esto terminamos, lo prometo, no se preocupen. La longitud de onda de A va a ser igual a estos 40 metros, que es la distancia total desde este punto hasta este punto, 40 metros dividido por la cantidad de pulsos. ¿Cuántos pulsos hay dentro de estos 40 metros de la onda A? Uno solo, ok, uno. Entonces, la longitud de onda de A es 40. Perfecto, 40 metros. Ok, la longitud de onda de la onda B es nuevamente estos 40 metros, ¿ya? La distancia de este punto a este punto, 40 metros, pero esta vez dividido por la cantidad de pulsos que hay en este tramo, o sea, 1, 2 y 3. 3. Este es un 3, ahí sí, 3. Y eso nos da 40 dividido por 3 es 16,6 periódico. 16,6 periódico metros. Entonces, la longitud de onda de A es 3 veces mayor que la de B, efectivamente. Porque aquí está siendo dividida por 3. Entonces es más pequeña, ¿sí? Y es 3 veces más pequeña. Entonces es correcto. Ya. Ahora sí, en honor al tiempo, mi frase típica, me pasé por 3 minutos, pido perdón.